Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este miércoles 17 de agosto. Bienvenidos al análisis económico de la semana, correspondiente a esta transmisión por canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Este miércoles en nuestro análisis abrimos el espacio para conocer el estado actual de la agricultura en el país y los retos del gobierno por reactivar el agro. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida al señor ministro de Agricultura y Ganadería, el licenciado Hugo Flores, a quien le doy más cordial bienvenida. Viceministro, bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación para dialogar e informar a la población salvadoreña sobre los avances que la agricultura y el Ministerio de Agricultura y Ganadería está desarrollando por el país. Me acompaña también el ingeniero Rafael Alemán, director ejecutivo del CENTA. Gracias, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, muy buenos días a toda la audiencia de este bonito programa, y estamos acá para discutir y analizar la situación de la agricultura en nuestro país. Bueno, en los últimos años la agricultura salvadoreña ha venido experimentando cambios significativos que van desde la perspectiva de ayuda con políticas públicas que para algunos sectores existen, mientras que para otros son insuficientes. Hablando de modalidades de apoyo, la entrega de paquetes agrícolas es un estímulo, por cierto, positivo para el agricultor, que no solo tiene que lidiar con la inseguridad que impacta en el campo, la escasa mano de obra adecuada, sino también con el financiamiento respectivo para enfrentar cualquier desequilibrio ambiental. Y para comprender mejor nuestro tema de hoy, como siempre, voy a plantear 3 preguntas importantes que nos van a ayudar a desarrollar la temática a lo largo de esta hora y media, y que también nos va a permitir medir los alcances de percepción que tiene usted con relación a estos temas. Veamos, la primera pregunta dice así: ¿qué tan efectivas han sido las políticas de apoyo al sector agrícola en los últimos años? ¿Qué ajustes deben contemplarse una vez se apliquen medidas arancelarias a favor y en contra de nuestros productores? Esto a raíz de una preocupación que existe de representantes del sector agrícola que obviamente sostienen que a partir de este año inicia la desgraduación arancelaria pactada en el TLC, lo cual implica que la industria local puede importar productos con menos aranceles. Por esa razón es bien importante estudiar ese fenómeno. Y la tercera pregunta es: ¿está el país preparado para enfrentar el cambio climático y su impacto en la agricultura? Ese es otro de los temas que vamos a desarrollar con nuestros invitados. Por esa razón, los invito a ustedes a que me acompañen. Nuestros sistemas de comunicación están abiertos. A ver, ministro, comencemos quizás por lo nuevo. Ayer conocíamos esta preocupación de este sector importante de agricultores que expresaban sobre todo las implicaciones que la industria local puede ahora importar productos con menos aranceles. ¿Esto de alguna manera pone en riesgo la producción local como tal? Bueno, yo creo que es comprensible la preocupación que han manifestado algunos productores que están agremiados en diferentes organizaciones, y precisamente creo que uno de los retos conjuntos que tenemos ante esta situación que se plantea para los próximos años tendrá que ver con cómo volvemos mucho más competitivo el sector agropecuario. Creo que es un reto que tenemos en conjunto con los diferentes productores y productoras del país, y ese es precisamente, creo yo, uno de los aspectos que en el plan de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén y en el plan estratégico del Ministerio de Agricultura y Ganadería lleva implícito realmente de crear todas las condiciones a nuestros productores. ¿El sector azucarero en el país está protegido? No, la verdad que digamos, es una situación que enfrentamos en términos de la economía del país, y yo quiero reconocer que es un sector muy competitivo, que está haciendo uso de tecnología. Bueno, todos los ingenios en el país está digamos, desarrollando tecnología, y eso los coloca también en una situación de competitividad. Nosotros no hemos logrado todavía llegar a cubrir esa limitante cuando nos comparamos con otras economías agrícolas donde los países subsidian y protegen
Bueno, eso está ligado, Ernesto, creo yo, también a la posibilidad y capacidad de los recursos suficientes para poder desarrollar. Yo creo que el modelo de desarrollo que estamos desarrollando, que tiene que precisamente partir de crear las condiciones para que nuestros sectores se vuelvan mucho más competitivos, mucho más eficientes, es precisamente lo que se está haciendo en los últimos años a partir de los diferentes programas que el gobierno viene desarrollando. La agricultura totalmente abandonada, y en ese periodo es cuando se entra a la negociación de los tratados de libre comercio, donde todos estos periodos se veían como bien largos, hablar de 20 años, 25 años en aquel momento, parecía que estaban lejos, pero ya los tenemos con nosotros. Entonces, todo este tipo de situaciones de implementación de un modelo económico que no piensa en la gente, sino que piensa en el mercado, por eso es que no se hicieron políticas sectoriales en aquel momento, y desde los últimos 7 años sí se han empezado a implementar políticas sectoriales, especialmente en el sector agropecuario, donde, como ya se mencionaba, tenemos este gran reto que es sobreponernos a esa desgravación de las medidas que quedaron pactadas en la negociación de los tratados de libre comercio. No podemos cerrarnos, ingeniero Alemán, aun y cuando jurídicamente en la Corte Suprema de Justicia esté este tema de los tratados de libre comercio en tela digamos, de sentencia. Bueno, las decisiones que en la Corte Suprema de Justicia se han estado tomando en las últimas, digamos, tienen mucha carga política, ideológica. Digamos, pero ¿no? particularmente en el Tratado de Libre Comercio, pero en este tema, pero es que que recordemos que este recurso ya tiene muchos años de estar ahí en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué es que los actuales magistrados actúan con tanta diligencia en unos temas y en estos temas que son estratégicos, que son de futuro, que son de nación, los dejan ahí descansando, como a algunos sectores les conviene que el tema siga descansando? Y perdóneme que me eleve un poco a esta esfera del análisis que estamos abordando, porque es una realidad. El Tratado de Libre Comercio, ahí está un recurso interpuesto por varios sectores por declarar que es inconstitucional, y obviamente los tratados de libre comercio estipulan que cada país eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias de conformidad a lo establecido en las desgravaciones arancelarias. Es decir, ahora le toca a El Salvador, pero hay un peso, hay una carga que es la que precisamente expresan los productores locales, que en la medida que se vayan aplicando estas medidas, vamos a entrar, si no estamos preparados, como ustedes bien identifican el esfuerzo que se está haciendo para poder volver competitiva nuestra producción agrícola, el impacto siempre se va a seguir teniendo. Los últimos 3 gobiernos, si no me equivoco, le han dado mayor énfasis a poder de alguna manera rescatar particularmente este importante rubro de la economía nacional. ¿Cuáles son, llamémosle, las políticas de apoyo particularmente que han sido favorables para este sector desde la perspectiva de gobierno? Bueno, yo creo que lo más importante, Ernesto, en los últimos 7 años es de que se formuló y desarrolló una política pública orientada a fomentar el desarrollo del agro, que en el gobierno anterior fue el Plan de Agricultura Familiar y que en este nuevo gobierno se ha fortalecido y desarrollado, y identificando claramente apuestas. Creo que una de las principales apuestas ha sido garantizar la seguridad y soberanía alimentaria para la población. La seguridad alimentaria pende de una buena cosecha, ¿verdad? Y esta depende de tener mano de obra adecuada, seguridad en el campo y sin dejar de lado un buen invierno. Estos son factores con los cuales se tienen que lidiar hoy en día, ¿no? En esto, esas son las condiciones básicas, digamos, sobre las cuales se mueve la agricultura. Yo quería retomar un poco la pregunta anterior respecto a que, por ejemplo, cuando nosotros decimos qué tan efectivas han sido las políticas,
en estos casos siempre es bueno tener una línea base, ¿no? Tener algo con qué compararnos. Y es bueno recordarle al país, recordarle a todos y todas los ciudadanos de El Salvador de dónde venimos, ¿verdad? Porque eso sí nos dice efectivamente si este gobierno está siendo efectivo en sus políticas sectorial respecto a la agricultura. Venimos de un periodo donde se nos vendió la idea que nosotros no teníamos por qué estar produciendo nuestros propios alimentos, ¿verdad? Teníamos que dedicarnos a importar. Primero dedicarnos localmente a los servicios. Un reciente estudio que dio a conocer las Naciones Unidas a través de la FAO muestra que por cada agricultor joven hay 4 con más de 64 años. Sí, El organismo incluso señala que no hay suficiente gente para trabajar en el campo. En el caso de El Salvador hay 4 veces más agricultores de esta edad de 64 años que agricultores menores de 24 años. Entendería yo que este es un problema serio a la hora de establecer metas de crecimiento, y también de mejorar cosechas, de incrementarla. Es que esos son efectos de políticas, porque el tema de que haya habido un proceso de desruralización durante 25 años, ¿verdad? ¿Qué significó? Significó de que se abandonó el agro, La migración del área rural al área urbana. Ahí se generan esos cordones de miseria alrededor de las ciudades. Cuando aquí ya en las ciudades ya no hay opción, entonces los jóvenes principalmente en la década de los 90 y 2000 emigran a Estados Unidos. Sin dejar de lado el golpe de la inseguridad también en el campo. Es que también el tema de la delincuencia y la inseguridad en el campo es significativo. Es significativo porque incide directamente en el ánimo de la gente. Un agricultor me decía recientemente, en este caso en particular, que fue uno de los grandes errores haber eliminado la policía rural. No sé, pero entiendo que la policía rural fue desmontada, creo que la administración pasada. Sí. Ernesto, yo solo quería cerrar el tema sobre ese mismo énfasis, sobre la seguridad alimentaria, porque yo decía, ha habido un incremento importante en la producción, pero también hemos fortalecido la institucionalidad que nos permite monitorear a diario. Solo quisiera compartir, nosotros monitoreamos a diario el precio de frijol, de maíz, de granos básicos. Por ejemplo, un joven que su tatarabuelo, que su abuelo y que su padre haya cultivado maíz y frijol durante tres generaciones ya y se encuentra en las mismas condiciones de pobreza, obviamente para este joven no hay ningún incentivo a quedarse en la agricultura. ¿Vamos a tener una buena cosecha? Pues las proyecciones para este año son mucho más positivas que el año pasado. Hemos tenido un buen invierno. Hemos tenido un buen invierno. A mediados, como vamos en este momento. Claro, vamos bien. Yo creo que la producción de maíz hasta hoy, como decía, la producción se mantiene, 19 millones, frijol 2.5 millones, inclusive café, si tal como se ha anunciado, la instalación del fenómeno de la Niña no nos golpea a final de este año, podemos también tener un incremento si lo comparamos con la última cosecha que rondó los 760,000 quintales, pueda que incrementemos un poco más la producción de café. La producción de caña también se prevé que, contrario a la última zafra que se dio, puede haber un incremento de un par de millones de quintales también. Es decir, las perspectivas hasta esta fecha son buenas. Ojalá, insisto, que la situación del clima no nos vaya a afectar, de modo que si logramos estas proyecciones va a generar, digamos, una situación positiva. Les agradezco a ambos el que me hayan acompañado. Me hubiese gustado también tener la participación del señor ministro. Entiendo que no pudo ajustar su agenda. Espero más adelante tenerlo para acompañarnos en esta discusión. Gracias por haberme acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.